¿Qué tal? Buenas noches, cazadores. Espero que este lunes haya sido próspero. Venga, acercaos todos a la hoguera y disfrutemos de la siguiente presa. Sin más que agregar, que la disfruten. El rumor de los árboles vivientes. Hola a todos. Tengo una historia que pertenece a mi abuelo, el cual me relata cómo un día cuando regresaba a su casa, se topó con algo que hasta el día de hoy no puede olvidar. Todo comenzó hace mucho tiempo atrás, cuando él tenía como 18 años. Trabajaba en un pueblo distinto, alejado de donde él vivía. Por lo tanto, tenía que caminar todos los días grandes distancias para poder llegar de su trabajo a su casa, y en muchas ocasiones se le hacía de noche, a lo cual a él le complicaba mucho la situación, ya que tenía que pasar por un delgado camino entre el bosque, y no perderse, ya que había muchos caminos más que llevaban en diferentes direcciones. Esto sumándole que tenía que pasar entre arbustos y cruzar uno que otro río. Uno de esos días, en los que él se dirigía de regreso, pasó a comprar despensa que necesitaban en su casa. La compra del mandado lo había retrasado. Esto lo hizo salir de aquel pueblo donde trabajaba más tarde de lo normal. En fin, compró lo necesario y se puso en marcha hacia su pueblo. Como siempre, ya estaba oscuro, algo que no le sorprendió, así que encendió su linterna de petróleo mientras se internaba entre los árboles. Mi abuelo normalmente se hacía de camino como 2 horas, pero en esta ocasión estaba demorando más de lo normal, ya que llevaba cargando las cosas en un morral y se le complicaba más por el peso, ya que tenía que tener más equilibrio para no caerse. De alguna forma, el que estuviera prestando atención a que no se le fuese a caer sus cosas, en algún momento del camino tomó la desviación equivocada, por lo que ahora, él sin darse cuenta, estaba en marcha hacia una dirección desconocida. Él me relata que mientras más caminaba, aquel sitio se estaba llenando más de árboles, a lo que él comenzó a prestar atención y mirar en todas direcciones, para tratar de orientarse, hasta que en un momento se detuvo para darse cuenta que estaba perdido y que había ido en la dirección equivocada. Él inmediatamente volteó para regresar por donde venía, pero él al hacer esto, notó que a sus espaldas no había camino alguno, solo había árboles. El camino por donde venía había desaparecido. Él, muy desconcertado y asustado, me cuenta que comenzó a buscar el camino por el cual venía, para tratar de regresar, pero no encontraba rastro alguno del camino, ni siquiera una pequeña vereda. Él, ya más asustado y temeroso, decidió seguir adelante por aquel camino que seguía, esto con la esperanza de que saliera en algún claro, o llegara a otro pueblo, y después de ahí retomar el camino a casa. Ahí estaba caminando por aquel camino sin rumbo aparente. Dice que seguía y seguía y no le veía fin alguno. En ese momento, estaba ya muy desesperado mi abuelo. Él ya se encontraba diciendo groserías, mientras repetía el por qué no había prestado atención para tomar la ruta correcta, y así no estar en ese camino, el cual no tenía fin aparente. Él cuenta que lo siguiente fue algo totalmente impactante. Verán, él me dijo que mientras estaba hablando, detrás suyo escuchó crujidos de ramas muy fuertes, que lo hicieron voltear, y al hacer esto, notó como todos los árboles comenzaron a moverse, haciendo un espacio que formaba un camino. Mi abuelo dice que al principio se asustó mucho, hasta el punto de dar un grito muy fuerte, pero después de un rato, él notó que aquellos árboles ya no se movían. Él, con mucho miedo y duda, me cuenta que se internó en aquel camino, el cual él sentía muy raro, pero acogedor al mismo tiempo. Allí estaba mi abuelo, caminando por aquel misterioso camino que había formado aquellos árboles. No tardó mucho cuando más adelante pudo ver cómo estaba marcado un camino, el cual mi abuelo tenía sus dudas si era o no el camino que llegaba hacia su pueblo, pero no tenía otra opción, así que salió del camino de los árboles para dirigirse ahora por ese sendero. Mi abuelo me cuenta que justo cuando él salía, escuchó cómo nuevamente crujían las ramas muy fuerte, y él, al voltear nuevamente, vio cómo los árboles se reacomodaban nuevamente para cerrar aquella ruta, que tan solo hace unos momentos mi abuelo caminaba por ella. Lo siguiente que pasó fue que en efecto, el camino sí llegaba a su pueblo,
y justo al llegar a él, solo pudo decir: gracias, árboles, por ayudarme a salir de aquella ruta equivocada. Este es mi relato. Gracias a todos. Cazadores, hasta luego. Nos vamos de cacería y regresamos el día viernes con una nueva presa que disfrutar.